La traición que vino de mi propia sangre, mis padres entregaron a mi esposo a mi hermana. Nunca pensé que mi vida, aquella que había construido con tanto esfuerzo y cuidado, terminaría convirtiéndose en un rompecabezas roto de recuerdos contaminados por la traición. A mis 30 años, yo creía tenerlo todo, una carrera en ascenso, un esposo que parecía ser el compañero perfecto y una familia que, al menos en apariencia, siempre se mostraba unida. Sin embargo, bajo esa fachada de armonía, se gestaba la conspiración más cruel. Mis propios padres animaban a mi hermana a compartir la cama con el hombre con el que me había jurado fidelidad eterna. Todo comenzó 8 años atrás, en la boda de mi mejor amiga Kesa. Yo no planeaba asistir, tenía un compromiso laboral que parecía más urgente que una celebración, pero Kesa, con su dulzura de siempre, me rogó que no le fallara, que la acompañara en el día más importante de su vida. Su insistencia me ganó. Nunca imaginé que esa decisión de último minuto marcaría el inicio de la historia más dolorosa y reveladora de mi existencia. Jack estaba allí, parado con aire confiado como padrino del novio. Desde el primer instante en que lo vi, su presencia llenó la sala, irradiaba una mezcla de seguridad y encanto que pocas veces había visto en alguien. No era solo atractivo físicamente, con su porte erguido, sus ojos claros y esa sonrisa medida pero cautivadora, sino que transmitía la sensación de tener el mundo bajo control. Durante la recepción, la casualidad nos unió en la misma mesa. Conversamos durante horas, como si el resto del salón se hubiera desvanecido. Hablamos de sueños infantiles, de metas futuras, de fracasos pasados que habían dejado cicatrices. Jack me contó cómo, desde un entorno humilde, había logrado levantar su empresa de desarrollo de software con disciplina y visión. Yo lo escuchaba fascinada, admirando no solo sus logros, sino la pasión con la que hablaba de ellos. Cuando llegó el momento de despedirnos, intercambiamos números, y una chispa invisible quedó flotando entre los dos. Recuerdo la primera vez que le conté a mi hermana Marie sobre él. Ella, como siempre, se mostró entusiasta. Marie era 5 años mayor que yo y siempre había ejercido un rol protector en mi vida, especialmente después de mi relación desastrosa en la universidad con aquel novio que me engañó con mi compañera de cuarto. Su reacción me tranquilizó, me dijo que Jack parecía distinto, más maduro, alguien en quien podía confiar. Su apoyo fue un impulso que me animó a darle una oportunidad. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Jack se esmeraba en cada detalle, flores inesperadas en mi puerta, cenas improvisadas, paseos planeados para sorprenderme. Era romántico, pero no empalagoso, atento, sin ser controlador. Yo sentía que estaba viviendo el cuento de hadas que nunca me había atrevido a soñar. Mi familia lo acogió con entusiasmo. Mis padres lo admiraban por su espíritu trabajador y su respeto hacia los suyos. Se desvivían en halagos hacia él y lo invitaban a las reuniones familiares como si ya fuera parte de la casa. Marie, en particular, parecía disfrutar mucho de su compañía, compartían su amor por el arte y la música clásica, temas que a mí me parecían más lejanos pero que los unían en largas conversaciones. Yo no sospechaba nada. De hecho, me alegraba ver cómo Jack se llevaba bien con todos. Después de 4 años de noviazgo, Jack me pidió matrimonio. La boda fue hermosa, casi de ensueño. Mis padres pusieron todo su empeño en que fuera un evento memorable, y Marie, como dama de honor, pronunció un discurso que me arrancó lágrimas. Recuerdo que decía lo feliz que estaba por mí, lo orgullosa que se sentía de verme tan enamorada y segura. Cada palabra, cada gesto, parecía genuino. Durante los primeros años de matrimonio, todo marchaba perfecto. Jack apoyaba mi carrera como representante de ventas farmacéuticas, que requería viajes frecuentes. Nunca me hizo sentir culpable por ausentarme, al contrario, me animaba a crecer y a no frenar mis sueños. Siempre te esperaré, solía decirme con una sonrisa que ahora sé que escondía demasiado. El problema comenzó a asomarse de manera sutil, casi imperceptible. Marie repetía, una y otra vez, que no era justo para Jack que yo viajara tanto, que los hombres necesitaban más presencia, más compañía. Yo lo ignoraba, convencida de que Jack me entendía, pero en el fondo, sus palabras se iban acumulando, gota tras gota, en el vaso invisible de mis inseguridades. Jack, por su parte, parecía demasiado perfecto. Nunca se quejaba de mis ausencias, jamás expresaba molestia. Al contrario, me animaba a extender viajes, a tomar proyectos adicionales. Y cuando yo intentaba regresar antes para sorprenderlo, se mostraba incómodo, casi molesto, como si mi presencia interrumpiera algo que prefería mantener oculto.
El verdadero quiebre ocurrió 6 meses atrás. Jack comenzó a ser muy reservado con su teléfono, lo dejaba boca abajo, lo llevaba consigo hasta el baño, lo apagaba a horas inusuales. Cuando le pregunté, se rió de mi paranoia y me aseguró que era por asuntos delicados del trabajo. Marie, como siempre, lo defendió: estás proyectando tus miedos, hermana. No todos los hombres son como aquel de la universidad. Mis padres también respaldaron a Jack, pidiéndome que confiara más en él. La gota que colmó el vaso fue una tarde, cuando encontré en el cuarto de invitados una blusa y unos pendientes que no eran míos. Jack dijo que pertenecían a una colega, Hannah, que se había quedado allí porque su auto se descompuso. Su explicación parecía razonable, pero algo no cuadraba. Aquella blusa era del estilo exacto de Marie. Descarté la idea de inmediato, incapaz de siquiera imaginar lo que la realidad me tenía reservado. El mes pasado tuve que viajar a Chicago por una semana. La noche antes de mi vuelo, Jack estaba demasiado entusiasmado, casi eufórico, preguntándome cada hora a qué hora saldría exactamente. Esa actitud, lejos de tranquilizarme, encendió todas mis alarmas. Esa mañana, ya de camino al aeropuerto, el presentimiento me carcomía. El instinto, ese que tantas veces ignoré, me gritaba que regresara. Y lo hice. Di la vuelta con el corazón latiéndome en la garganta, las manos sudorosas en el volante. Al llegar a casa, vi algo que me heló la sangre. El auto de Marie estaba estacionado a una cuadra. Subí en silencio, con el cuerpo temblando, y escuché voces en el piso de arriba. Caminé hacia nuestra habitación, y ahí estaban, Jack y Marie, desnudos, en la cama que él y yo habíamos elegido juntos el día que nos casamos. El tiempo se detuvo. Mi respiración era un puñal clavándose en mi pecho. Marie se levantó de un salto, intentando cubrirse, mientras Jack simplemente me miraba, molesto, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. No hubo disculpas, no hubo vergüenza, solo reproches. Marie me gritó que nunca estaba para Jack, que él necesitaba atención, que yo estaba demasiado ocupada con mi carrera para ser una esposa real. Jack asintió, fríamente, diciendo que llevaban 2 años viéndose a escondidas. Y entonces cayó la bomba más cruel. Mis padres lo sabían. No solo lo sabían, lo habían alentado. Según Marie, ellos pensaban que yo no merecía a Jack porque no quería tener hijos todavía, mientras ella, a pesar de su infertilidad, estaba dispuesta a sacrificarlo todo por él. Mis padres, mis propios padres, habían abierto las puertas de su casa para sus encuentros, habían organizado cenas familiares donde todos compartían mientras yo viajaba. El mundo se me vino abajo. Cuando salí de aquella habitación, apenas podía sentir mis piernas. Caminaba como un fantasma, con el alma partida en dos. La imagen de Jack y Marie entrelazados en nuestra cama ardía en mi mente como una herida abierta imposible de cerrar. No lloré en ese instante, era como si mi cuerpo hubiera decidido congelar cada lágrima para que pudiera seguir funcionando. Lo único que hice fue bajar las escaleras y salir de la casa, sin pronunciar palabra. El aire de la calle me golpeó en el rostro como una bofetada. Mi respiración era irregular, mis manos temblaban sobre el volante cuando arranqué el coche. No sabía a dónde ir, hasta que mi instinto me llevó a la casa de mis padres. Tal vez, en el fondo, aún guardaba la esperanza de que todo lo que María había dicho fuera una mentira cruel para justificar lo injustificable. Cuando llegué, mi madre me abrió la puerta. Su expresión no era de sorpresa, ni de confusión, sino de resignación. Ese gesto, ese leve movimiento de su rostro, me confirmó lo que temía. Marie no había mentido. Mamá, mi voz era apenas un susurro quebrado, dime que no sabías nada. Ella evitó mirarme a los ojos. Mi padre apareció detrás de ella, con los brazos cruzados, como si ya supiera cuál era la conversación pendiente. Y entonces, sin rodeos, me confesaron la verdad, si lo sabían, si lo permitieron, si lo alentaron. Mi madre, con voz temblorosa, me explicó que Marie siempre había sufrido por no poder tener hijos. Una condición médica la había condenado a la infertilidad, y según ella, eso la había destrozado emocionalmente. Tu hermana necesitaba un propósito, y Jack podía dárselo, fueron sus palabras. Sentí náuseas. ¿Cómo podían siquiera pensar que la solución a la tristeza de Marie era entregarle a mi esposo? ¿Cómo podían justificar semejante traición? Mi padre, frío como nunca, me dijo que yo había priorizado demasiado mi carrera, que era egoísta al negarle a Jack la oportunidad de formar una familia, mientras Marie estaba dispuesta a todo. Escuchar aquello de sus labios fue más doloroso que ver a Jack y a Marie en la cama.
porque en ese instante entendí que mi propia sangre, quienes debían protegerme y apoyarme, habían sido cómplices de mi destrucción. No puedo creerlo, murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. Ustedes me entregaron como si yo fuera prescindible. Mi madre lloraba, mi padre se mantenía firme, y yo solo podía pensar en que toda mi vida había sido una farsa. Esa noche no regresé a mi casa. Fui directamente con Kesa, mi mejor amiga, quien me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Ella no necesitó que yo explicara mucho, me bastaron unas frases entrecortadas para que entendiera el infierno que estaba viviendo. Me ofreció su cuarto de huéspedes y un refugio para mi corazón destrozado. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba con pesadillas en las que veía a Jack y a Marie juntos, mientras mis padres aplaudían. No comía, apenas bebía agua. Kesa me obligaba a mantenerme en pie, a bañarme, a respirar. Era mi sostén, el único pedazo de familia que realmente me quedaba. Una semana después, Jack me envió los papeles de divorcio a través de su abogado. Ni siquiera tuvo la decencia de hablar conmigo en persona. Lo más irónico era que los documentos venían acompañados de una nota breve: espero que algún día entiendas que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, salvo para mí, la mujer que él había jurado amar. El dolor era insoportable, pero aún no había tocado fondo. Fue Kesa quien me abrió los ojos a algo que yo no quería ver. Una noche, mientras bebíamos té en su sala, me dijo con seriedad: necesitas hacerte pruebas médicas. Jack te engañó por años, no sabes con quién más pudo estar. Al principio me negué. Me parecía humillante siquiera considerar que el hombre al que le había entregado mi confianza también me hubiera expuesto de esa manera. Pero Kesa fue insistente. No es orgullo, es tu salud, me dijo, y tenía razón. Así que concerté una cita en una clínica lejana, para evitar encontrarme con alguien conocido. El tiempo en la sala de espera fue eterno, mis manos sudaban, mi mente repasaba una y otra vez los últimos meses como piezas de un rompecabezas que, al unirse, mostraban un cuadro oscuro. El médico fue amable, pero nada podía suavizar el golpe de los resultados. Tenía clamidia, una enfermedad de transmisión sexual que, según me explicó, no se contraía de la noche a la mañana. Cuando llamé a Jack para informarle, su reacción fue aún más dolorosa que la noticia en sí. No solo negó toda responsabilidad, sino que me acusó de haber sido yo la infiel durante mis viajes de negocios. De fondo, escuché la voz de Marie respaldando cada palabra, repitiendo que yo siempre había sido descuidada y egoísta. Colgué el teléfono llorando, con la garganta apretada y el alma hecha trizas. Esa noche me encerré en la habitación de huéspedes de Kesa y lloré hasta que mi cuerpo no tuvo más lágrimas que dar. Fue Kesa, una vez más, quien me impulsó a seguir adelante. Me sugirió revisar el almacenamiento en la nube que compartía con Jack. Yo había olvidado que aún tenía acceso. Lo que encontramos ahí me hizo sentir físicamente enferma. Había cientos de correos entre Jack y Marie, algunos con fecha de 3 años atrás. En ellos planeaban sus encuentros con precisión quirúrgica, usando mis viajes como excusa. Jack incluso la animaba a convencerme de extenderlos. Descubrí que habían viajado juntos a destinos que él y yo siempre habíamos soñado visitar: París, Roma, las Maldivas. Y lo peor, mis propios padres habían ayudado a coordinar todo. En los correos, mi madre sugería fechas en las que yo estaría fuera para que ellos pudieran organizar sus escapadas. Mi estómago se revolvía con cada línea que leía. Pero lo más cruel de todo fue descubrir que Marie llevaba más de un año intentando quedar embarazada de Jack. Los correos hablaban de tratamientos de fertilidad, de calendarios de ovulación, de citas médicas. En uno de ellos, Marie escribió que tener un hijo con Jack aceleraría mi divorcio, porque ningún juez mantendría a un padre separado de su hijo. Ahí entendí que no se trataba solo de amor, si es que podía llamarse así. Era un plan, una conspiración cuidadosamente trazada en la que todos habían participado. Reuní valor y fui a enfrentar a Marie en casa de mis padres. Llevé impresas copias de los correos electrónicos, convencida de que, al menos con pruebas, mis padres se darían cuenta de quién era realmente su hija mayor. Pero cuando los mostré, Marie no lo negó. Al contrario, lo admitió con descaro. Tengo derecho a ser feliz, dijo con los ojos brillantes. Jack es mi alma gemela. Tú nunca quisiste darle hijos, yo sí, es justo. Mis padres guardaron silencio. Ese silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. No defendieron mi dolor, no condenaron a Marie, solo me miraban como si yo fuera la intrusa,
como si mi existencia estuviera estorbando la felicidad de los demás. Esa noche, mi madre me llamó llorando. Me confesó algo que me dejó paralizada. María había intentado suicidarse en 2 ocasiones debido a su infertilidad. Y ellos, desesperados por salvarla, creyeron que Jack era la solución. Queríamos protegerla, me dijo entre sollozos. La rabia me consumió. ¿Protegerla? ¿A costa de qué? ¿De mi matrimonio? ¿De mi salud? ¿De mi vida entera? En lugar de buscarle ayuda profesional, me entregaron como sacrificio para preservar a la hija frágil. Yo había sido la moneda de cambio para mantenerla con vida. No sabía si reír, llorar o gritar. Lo único que hice fue colgar el teléfono. En ese instante, sentí que había perdido a todos, a Jack, a Marie, a mis padres. La traición ya no era solo de una pareja infiel, era de toda una familia que me había arrojado bajo las ruedas para salvar a una sola persona. Me quedé con Kesa, bloqueé los números de todos, y decidí que no permitiría que me hundieran más. Aún así, el dolor era insoportable. Cada recuerdo, cada cena familiar, cada risa compartida, todo estaba manchado. El infierno apenas comenzaba. Los días pasaban lentos, como si el reloj se hubiera vuelto cruel a propósito. Cada segundo parecía arrastrarse con el peso de mis recuerdos, de las imágenes grabadas en mi mente, de las voces de Marie y Jack burlándose de mí en mi propia memoria. Kesa era mi refugio, pero ni siquiera su apoyo podía borrar el dolor. Había mañanas en las que despertaba pensando que todo había sido una pesadilla, que Jack seguía conmigo y que mis padres aún me amaban como antes. Pero bastaba abrir el teléfono y ver los documentos del divorcio, los correos de traición, para recordar que mi vida se había derrumbado sin remedio. Una tarde, mientras Kesa preparaba café en la cocina, llegó una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi instinto me obligó a deslizar la pantalla. ¿Eres tú?, preguntó una voz femenina al otro lado. ¿Quién habla?, respondí, algo a la defensiva. Soy Laura, la exesposa de Jack. El corazón me dio un vuelco. Nunca había hablado con ella directamente, aunque su nombre no me era del todo ajeno. Jack la mencionaba rara vez, y cuando lo hacía, era para pintarla como una mujer fría, infiel, incapaz de valorar lo que él le ofrecía. Ella me destruyó, decía él, tú eres lo mejor que me ha pasado. Yo, ingenua, le creí. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté con cautela. Laura suspiró al otro lado de la línea. Su tono era serio, cargado de una verdad que parecía dolerle. No importa cómo lo conseguí, lo importante es que necesito hablar contigo, porque lo que te está pasando, ya me pasó a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Acepté encontrarme con ella en una cafetería discreta, al otro lado de la ciudad. Cuando llegó, noté en sus ojos un cansancio parecido al mío, esa mezcla de tristeza y rabia que solo alguien traicionado puede entender. No perdió tiempo en rodeos. Abrió una carpeta que traía consigo y puso sobre la mesa varias fotos y documentos. Jack me hizo lo mismo, dijo en voz baja. Me engañó con una mujer muy cercana a mí, una prima que vivía con nosotros en ese tiempo. Cuando lo descubrí, mis propios padres me convencieron de no arruinar el amor verdadero que supuestamente habían encontrado. Sentí que la sangre se me helaba. La historia era un espejo del infierno que yo vivía. Laura continuó, él tiene un patrón. Busca mujeres con familias que puedan manipularse. Se mete en medio de sus vínculos más íntimos, destruye la confianza y convierte a todos en cómplices. No es casualidad que tu hermana y tus padres se pusieran de su lado. Él lo supo manipular, como lo hizo con los míos. Me mostró mensajes antiguos, correos, pruebas de lo que decía. Era como leer mi propia vida en otra versión. Jack había repetido la historia, como si fuera una fórmula probada. ¿Sabes lo peor? Laura bajó la mirada. Cuando intenté advertir a su siguiente pareja, me llamaron loca, resentida, amargada. Y él quedó como la víctima. Un nudo en la garganta me impidió hablar. Era aterrador pensar que lo que me sucedía no era una desgracia aislada, sino parte de una cadena de destrucción que Jack venía arrastrando desde hacía años. Cuando regresé con Kesa y le conté todo, ella me miró con una mezcla de furia y determinación. Esto no es solo traición, dijo con firmeza. Esto es un patrón de abuso. Jack no solo te destruyó a ti, destruyó a otras antes que tú, y lo seguirá haciendo si no se detiene. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Laura se repetían en mi mente como un eco interminable. ¿Y si todo había sido una trampa desde el principio? ¿Y si Jack nunca me amó realmente, sino que solo me eligió porque vio la fragilidad de mi familia, su disposición a manipularme, a sacrificarme? De pronto,
Todos los momentos, perfectos, que habíamos vivido juntos se tiñeron de otra luz. Las cenas románticas, los viajes, las promesas. Todo parecía ensayado, parte de un guión que él repetía con cada víctima. Semanas después, el escándalo estalló en mi familia. María anunció en una reunión que estaba embarazada. Mis padres lloraban de felicidad. Jack la abrazaba como si hubiera ganado un trofeo. Y yo recibí la noticia como un puñal directo al corazón. Lo más cruel fue que lo anunciaron públicamente en redes sociales, con fotos felices y frases como, nuestro milagro después de tanta lucha. Decenas de conocidos les comentaban felicitaciones, sin saber que ese milagro era el resultado de una traición sin nombre. El embarazo de Marie fue la excusa perfecta para que todos me borraran de la historia. Mis padres me llamaron para pedirme que no arruinara la paz y que dejara atrás el rencor. Me exigieron silencio, como si yo fuera la culpable por no aceptar su nueva realidad. Yo quería gritar, contarle al mundo la verdad. Pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí se paralizaba. No era miedo exactamente, era el peso de saber que nadie me creería, que yo quedaría como la amargada, la despechada, la hermana mala. Fue en ese punto cuando Laura volvió a llamarme. No te calles, me dijo con firmeza. Si yo me hubiera callado menos, quizá tú no estarías pasando por esto ahora. No lo hagas por ti, hazlo por las que puedan venir después. Sus palabras encendieron una chispa en mí. Decidí buscar más pruebas, no solo para demostrar lo que habían hecho conmigo, sino para desenmascarar el patrón de Jack. Volví a revisar cada correo, cada mensaje, cada archivo en la nube. Guardé copias, capturas, respaldos. Contacté discretamente a una de las excompañeras de trabajo de Jack, y lo que me contó confirmó mis sospechas. También había intentado seducirla durante una cena de negocios. El monstruo no tenía límites. Pero lo que realmente me partió fue enterarme de que Jack había estado investigando mis cuentas bancarias incluso antes del divorcio. Descubrí movimientos sospechosos, transferencias ocultas que conectaban con la cuenta de Marie. Era como si hubieran estado planeando no solo quedarse con mi marido, sino también con parte de mi patrimonio. La traición ya no era solo emocional, era económica, psicológica, total. Una tarde, mientras revisaba documentos con Kesa, me quebré por completo. Grité. Lloré, lancé la carpeta al suelo. Sentía que la vida entera se me escapaba de las manos, que nada tenía sentido. ¿Y si simplemente lo dejo todo? Le dije entre lágrimas. ¿Y si me marcho y me olvido de ellos, de todo? Kesa me tomó de los hombros con fuerza. Porque si lo haces, ellos ganan. Jack seguirá destruyendo a más mujeres, tu hermana seguirá creyendo que lo que hizo estuvo bien, y tus padres seguirán justificando lo injustificable. Tú no mereces cargar con la culpa de su veneno. La miré a los ojos y comprendí que tenía razón. Tal vez no podía recuperar lo que había perdido, pero podía evitar que me lo arrebataran todo. Podía recuperar mi voz. Esa noche, escribí por primera vez mi historia en un documento privado. Cada detalle, cada dolor, cada traición. No era para publicarlo aún, pero era el inicio de algo. Mientras las palabras fluían, sentí que mi voz regresaba, que el silencio ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. El infierno continuaba, pero dentro de mí comenzaba a nacer una chispa de fuerza, una que no sabía aún hacia dónde me llevaría, pero que prometía transformar el dolor en algo más grande. La chispa que había encendido al escribir mi historia se transformó poco a poco en fuego. No era un fuego destructivo, sino uno que me empujaba a no dejarme hundir. Después de semanas de silencio, decidí que había llegado el momento de actuar. Primero, me enfoqué en reunir pruebas sólidas. No bastaba con mi palabra, porque ya había aprendido la fuerza que, cuando se trata de traiciones familiares, la verdad se distorsiona fácilmente. Mi hermana y mis padres podían pintar mi dolor como exageración, como drama de celos. Pero los hechos, los documentos, los mensajes, esos no podían discutirse. Una noche, Kesa me ayudó a crear una carpeta digital protegida con contraseña. Ahí guardamos todo, capturas de mensajes entre Jack y Marie antes de que yo supiera la verdad, registros de transferencias bancarias que conectaban cuentas de ambos, correos en los que Jack hablaba de proyectos en común con mi hermana mientras todavía estaba casado conmigo, testimonios grabados de Laura y de aquella excompañera de Jack que él intentó seducir. Lo organizamos como si fuera un caso judicial. No sabía todavía cómo lo usaría, pero sentía que algún día lo necesitaría. Mientras tanto, mi familia seguía con su espectáculo.
Mi hermana presumía su embarazo en redes sociales, mis padres la felicitaban en público, y Jack posaba como el futuro padre perfecto. Cada publicación era un recordatorio cruel de que me habían borrado de su vida, pero en lugar de hundirme, empecé a ver lo distinto, era una máscara, una obra de teatro montada sobre la mentira. Un fin de semana, mi madre me llamó, no la había escuchado desde hacía meses. Dudé en contestar, pero lo hice. Hija, su voz sonaba empalagosa, como si intentara sonar dulce, hemos estado hablando con tu hermana y con Jack. Creemos que ya es hora de que dejes todo atrás y nos reunamos como familia. Sentí que la rabia me subía por la garganta. ¿Reunirnos? Respondí fría. ¿Después de lo que hicieron? ¿Después de arrebatarme a mi esposo y entregárselo a Marie? No lo veas así, intervino mi padre, que estaba en altavoz. La vida es complicada. A veces el amor verdadero aparece donde menos lo esperamos. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. No, la vida no es complicada. Ustedes eligieron a Jack, eligieron a Marie, eligieron traicionarme. Se hizo un silencio incómodo al otro lado. Finalmente, mi madre murmuró, el niño necesita una familia unida. No seas egoísta. El golpe fue tan bajo que por un segundo me faltó el aire. Me estaban pidiendo callar, olvidar, y hasta cargar con la culpa, todo en nombre de un bebé que ni siquiera había nacido. ¿Egoísta? Dije, con la voz quebrada. Egoístas fueron ustedes. No me vuelvan a llamar para justificar lo injustificable. Colgué antes de que pudieran responder. Mi cuerpo temblaba, pero por primera vez no sentí culpa, sentí claridad. Esa misma noche, le conté todo a Kesa y decidimos que no bastaba con guardar las pruebas. Tenía que usarlas. Quizá no en los tribunales, pero si en un lugar donde no pudieran callarme, la verdad debía salir a la luz. Comencé a escribir mi historia de forma más organizada, casi como un testimonio público. Cada palabra era un desahogo, pero también un acto de justicia. No lo hacía solo por mí, lo hacía por Laura, por cualquier otra mujer que pudiera caer en las redes de Jack. Al mismo tiempo, empecé a moverme en silencio. Contacté a un abogado de confianza, un viejo amigo de la universidad, y le mostré parte de las pruebas. Él quedó impactado. Esto no solo muestra una traición, me dijo, aquí hay indicios de fraude financiero. Si quieres, podemos llevar esto más lejos. Esa idea me dio miedo, pero también esperanza. No estaba indefensa. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Había momentos en los que me derrumbaba, en los que el recuerdo de Jack acariciándome como si nada me hacía sentir enferma. Pero entonces miraba las pruebas, recordaba las palabras de Laura, y volvía a levantarme. El verdadero giro ocurrió cuando recibí un mensaje inesperado. Era de una antigua amiga de Marie, con la que yo había perdido contacto hacía años. Necesito hablar contigo, decía el mensaje. Hay cosas que debes saber sobre tu hermana y Jack. Nos reunimos en un café discreto. Ella parecía nerviosa, como si tuviera miedo de que alguien la viera conmigo. Mira, me dijo, bajando la voz. No soy santa, y en su momento guardé silencio porque Marie me lo pidió, pero ya no puedo seguir callando. Ella empezó con Jack mucho antes de lo que tú crees, incluso antes de que tú te casaras con él. El mundo me dio vueltas. ¿Qué estás diciendo? Que ellos ya tenían algo, dijo con firmeza. Lo suyo no fue un accidente, no fue que el amor surgió, lo verán. Marie siempre me confesaba que sentía envidia de ti, que todo lo bueno te llegaba a ti primero, los estudios, el trabajo, hasta el cariño de tus padres. Cuando empezaste a salir con Jack, ella dijo, él debería ser mío, y lo consiguió. Me quedé sin palabras. Era peor de lo que imaginaba. No solo había sido traición, había sido un robo planeado. Regresé a casa destrozada, pero también con una furia renovada. No podía seguir pensando en ellos como simples víctimas de una manipulación. No, Marie y Jack habían elegido, habían conspirado, y mis padres, con su ceguera o su conveniencia, habían sido cómplices. Esa noche decidí que no iba a esperar más. Iba a confrontarlos. Preparé un correo masivo dirigido a mis padres, a Marie, a Jack, e incluso a algunos familiares cercanos. Adjunto iba un documento con las pruebas, capturas, transferencias, testimonios, todo. El asunto del correo era claro, la verdad que me negaron. Antes de enviarlo, mis manos temblaban. Era consciente de que, al hacerlo, quemaba cualquier puente que quedara en pie con ellos. Pero también entendía que esos puentes ya estaban destruidos desde que eligieron traicionarme. Hice clic en enviar. Al día siguiente, las reacciones no tardaron en llegar. Mi padre me llamó varias veces,
pero no contesté. Mi madre me envió mensajes suplicando que borrara todo. Marie me insultó por WhatsApp, llamándome resentida, enferma, celosa. Y Jack me envió un mensaje helado, no sabes en lo que te estás metiendo. Esa amenaza me confirmó que había tocado un punto sensible. Le mostré el mensaje al abogado y él sonrió de manera casi irónica. Perfecto. Esto también nos sirve. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil, me sentí fuerte. Claro, el precio fue alto. Mi familia se partió en dos, algunos tíos y primos empezaron a escribirme en privado, diciéndome que me creían, que siempre habían sospechado que algo no cuadraba. Otros me acusaron de querer destruir la felicidad de Marie. Era una guerra silenciosa, pero al menos ya no estaba sola. Una semana después, recibí otra llamada inesperada. Era Laura. He visto lo que hiciste, me dijo, con un tono de orgullo. Exponerlo fue lo correcto. ¿Estás lista para lo que viene? Sabía que lo que venía no sería fácil, juicios, conflictos familiares, acusaciones. Pero dentro de mí ya no había duda. Sí, estaba lista. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida ya no me pertenecía a ellos. Me pertenecía a mí, y esta vez, no pensaba callar. El correo que envié fue como lanzar una bomba en medio de un salón lleno de espejos. No solo destrozó la fachada que mi familia había construido, también obligó a cada uno de ellos a mirarse en esos fragmentos rotos. Nadie podía seguir fingiendo. Durante los días siguientes, viví en una calma extraña, como el silencio previo a una tormenta. Sabía que no tardaría en llegar la reacción, y llegó de la forma más predecible. Jack apareció en mi puerta. No había pasado ni una semana desde que envié el correo. Yo estaba en casa, trabajando en un informe, cuando escuché los golpes fuertes contra la puerta. «Ábreme», gritó una voz que conocía demasiado bien. El corazón me latía con violencia. No quería verlo, pero al mismo tiempo sentía que había llegado el momento. Respiré hondo, me armé de valor y abrí. Jack estaba ahí, con el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia. Llevaba la camisa arrugada, como si hubiera salido corriendo. «¿Se puede saber qué demonios intentas?», escupió las palabras apenas cruzó el umbral. «Has arruinado todo». Lo observé con calma. Había algo distinto en mí, ya no temblaba como antes, ya no me encogía bajo su mirada. «Lo único que arruiné fue tu teatro», respondí firme. «Y el de Marie, y el de mis padres». Él rió con sarcasmo. «¿Crees que alguien te va a creer?». Dio un paso hacia mí, intentando imponer su altura. «Al final todos verán que estás loca, que no soportaste que tu marido te dejara por otra». «Tengo pruebas», le recordé, sin retroceder. «Y no solo de tu traición, Jack, también de tus manejos turbios de dinero». Por primera vez, lo vi palidecer. Fue un destello fugaz, pero suficiente para confirmar que había tocado el nervio correcto. «Te conviene borrar todo eso», dijo, bajando el tono a una amenaza helada. «No sabes lo que puedo hacerte». Yo también bajé la voz, pero con una serenidad que lo descolocó. «Ya no me asustas. Y si me pasa algo, ya dejé instrucciones para que todo salga a la luz». Jack apretó la mandíbula, me lanzó una mirada cargada de odio y se fue dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Cuando el eco se apagó, me dejé caer en el sofá. Sentía las piernas temblar, pero también un orgullo indescriptible. Lo había enfrentado sin derrumbarme. La segunda en reaccionar fue Marie. No vino a verme en persona, claro, su orgullo no le permitiría arrastrarse hasta mi puerta, pero me llenó de mensajes. «¿Qué ganas con todo esto? ¿Destruir a tu propia hermana? Siempre has tenido celos de mí, ahora se nota más que nunca. Deja de meterte en mi vida o me aseguraré de que te arrepientas». Leí cada uno sin responder, porque la verdad era que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Donde antes me hacían sentir pequeña, ahora solo revelaban su desesperación. Lo más irónico fue cuando, al tercer día, me envió un mensaje suplicante: «No arruines esto, por favor. Yo lo amo. Estoy esperando un hijo de él. Déjame tener lo que siempre fue mío». Esa última frase me desgarró y me liberó al mismo tiempo. Siempre fue mío. Ahí estaba, confesando lo que aquella antigua amiga me había dicho, que nunca se trató de un accidente, sino de una envidia enfermiza que había alimentado durante años. Apagué el teléfono y lloré, no por ella ni por Jack, sino por mí. Lloré por todo el tiempo que había cargado culpas que no me correspondían, por todo lo que permití por amor, por miedo, por lealtad a una familia que nunca fue leal conmigo. La confrontación con mis padres fue la más dura. Me citaron en su casa, la misma en la que crecí, como si pretendieran que todo se resolviera con una conversación civilizada. Cuando llegué,
los encontré nerviosos. Mi madre tenía los ojos rojos de tanto llorar, mi padre, serio y rígido como siempre. No entendemos por qué haces esto, empezó él, como si yo fuera la villana. ¿De verdad no lo entienden? Pregunté incrédula. Me quitaron a mi esposo, lo entregaron a mi hermana y luego pretendieron que yo aplaudiera la traición. No es tan simple, replicó mi madre, quebrándose. Tú no sabes lo que es tener dos hijas enfrentadas. No, la interrumpí con dureza. Ustedes no saben lo que es ser traicionada por tu propia sangre. Se hizo un silencio pesado. Mi padre carraspeó. Lo hecho está. Ahora hay un niño en camino. Debes pensar en tu sobrino. Ese niño no tiene la culpa, reconocí, pero tampoco será mi responsabilidad cargar con las decisiones de ustedes. Los miré fijamente, uno por uno. Escúchenme bien, no soy yo quien destruyó esta familia, fueron ustedes. Y a partir de hoy, el precio lo pagarán ustedes, no yo. Me levanté y me marché, dejando atrás la casa que una vez había sido mi hogar. Sabía que no volvería. Lo que siguió fue un torbellino. El abogado me ayudó a iniciar acciones legales contra Jack por fraude financiero. El proceso fue lento y agotador, pero me daba la satisfacción de verlo acorralado, obligado a responder ante algo más grande que sus mentiras románticas. Marie, en su desesperación, empezó a mostrar grietas. Sus publicaciones en redes sociales pasaron de la arrogancia a la paranoia, indirectas, frases dramáticas, súplicas disfrazadas de orgullo. Era como verla derrumbarse en cámara lenta. Mis padres se mantuvieron en silencio, intentando aparentar normalidad, pero yo sabía que todo se les escapaba de las manos. Esa familia perfecta que intentaron armar sobre mi dolor estaba hecha de cristal, y cada día se agrietaba un poco más. Mientras tanto, yo descubrí algo que jamás imaginé, la libertad de no necesitar su aprobación. Me mudé a un nuevo apartamento, decoré las paredes con colores vivos, recuperé pasiones olvidadas como la pintura y la lectura nocturna. Volví a sentirme yo. Por supuesto, el dolor no desapareció de un día para otro. Había noches en que despertaba llorando, recordando las caricias de Jack, las risas compartidas con Marie, los consejos de mi madre. Era como llorar a una familia muerta, porque en cierto modo lo era, pero cada lágrima me acercaba más a sanar. El momento más simbólico llegó meses después, cuando recibí la noticia de que María había dado a luz. Mi madre me escribió un mensaje corto: nació tu sobrino, está bien de salud, ojalá algún día quieras conocerlo. Miré la pantalla largo rato, mi corazón se apretó, porque yo no era de piedra. Una parte de mí quería correr al hospital, ver a ese pequeño inocente, pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, me recordó que volver a esa dinámica sería volver a las cadenas. No respondí. En lugar de eso, abrí el balcón de mi nuevo hogar, respiré el aire fresco y me prometí algo: yo no repetiría la historia. Podía amar a ese niño en silencio, desearle lo mejor desde la distancia, pero jamás sacrificaría mi paz por volver a encadenarme a quienes me habían destruido. Esa noche pinté un cuadro, un ave con las alas abiertas, volando lejos de una jaula rota. Cuando terminé, comprendí que esa ave era yo. Hoy, al contar todo esto, sé que no tengo todas las respuestas. No sé si algún día mis padres entenderán el daño que hicieron, si Marie vivirá siempre en su espiral de envidia, si Jack terminará pagando por todo en los tribunales. Lo que sí sé es que yo ya no vivo en sus sombras. La traición de mi familia me arrancó de raíz, pero también me obligó a crecer de una manera que jamás hubiera imaginado. Me enseñó que la sangre no garantiza lealtad, que el amor sin respeto es veneno, y que el silencio solo alimenta a los traidores. Elegí hablar, elegí enfrentar, y sobre todo, elegí liberarme. El precio fue alto, pero hoy camino ligera, y aunque me quedé sin esposo, sin hermana y sin padres, recuperé algo mucho más valioso: a mí misma.